Muy buenas a todos, bienvenidos al resumen de la jornada número 13 del Mundial de Clubs, que ayer tuvimos los dos primeros partidos de octavos de final y sinceramente ocurrió todo lo contrario a lo que yo había dicho. Botafogo perdió contra Palmeiras, eso sí, en la prórroga, un partido extremadamente competido, fueron mejor los verdados, se merecieron pasar, y es que me sorprendió porque el Botafogo venía de ganarle al PSG, pasó de primero en ese grupo terrible con el Atlético de Madrid, PSG y el equipo brasileño, y ayer se lo cargaron, y después el partido entre Benfica y Chelsea, que yo creía que los portugueses eran superiores, pues nada, todo lo contrario, tuvimos prórroga, fue mejor el Chelsea y finalmente se lo llevó 1-4, porque en la segunda parte de la prórroga los destrozaron, así que nada, vamos a ir con los resúmenes de los partidos, pero antes dos cositas. Lo primero, sígueme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, subo contenido exclusivo. Y lo segundo, si te has perdido alguna jornada de este Mundial de Clubs, te lo dejo todo en mi perfil, solo tienes que pinchar, ver los vídeos que no has visto o la jornada que no has visto y te pones al día. Y dicho esto, nos vamos directamente con el Palmeiras porque pasan a cuartos. Primera parte muy trabada, faltas continuas, aunque el Palmeiras fue superior en juego, Botafogo especuló mucho, encerrándose atrás y quedó totalmente anulado. En la segunda parte se notó el cansancio y ahí sí el mediocampo del Palmeiras controló el juego, aún así nos fuimos a la prórroga y Paulinho en el 100 marcaba un golazo para meter a los verdados en los cuartos de final. Lo primero de siempre, alineaciones en pantalla, y mientras os voy contando el planteamiento del Palmeiras, que fue perfecto. Controló la posesión, presión alta y recuperación tras pérdida y anularon completamente a Botafogo, que su planteamiento pues fue lo mismo que hemos visto durante todos los partidos del Mundial de Clubs. Se encerraron atrás, un equipo que se siente bastante cómodo acumulando gente detrás de la pelota y querían jugar a la contra, pero no les salió nada bien. Y os preguntaréis por qué. Pues básicamente creo que estos dos equipos se conocen mucho del Brasileirao y claro, no es lo mismo jugar contra PSG, que es la primera vez que juegan, no te conoce, les salió perfectamente el plan contra el Atlético de Madrid, aunque perdiesen. Tuvieron varias ocasiones para ganar el partido a la contra y contra Seattle les salió perfectamente. Pero claro, repito, Palmeiras se enfrentó el año pasado 5 veces contra ellos y los conoce muy bien, por lo tanto, hicieron un partido perfecto. Destacar a Richard Ríos, que para mí fue el MVP, qué barbaridad de jugador, y no solo a él, el medio campo en general del Palmeiras, Martínez, Alan y Mauricio, que le ganaron la guerra en el medio campo a Marlon, el otro Alan, el del Botafogo, y a Barbosa. Es que ya os digo que la primera parte fue una guerra física, se pegaron por todos lados, hubo algún conato de lesión, pero nada, finalmente todos fueron al vestuario salvos y salvos, se acababa la primera parte en empate. ¿Y cómo fue la segunda? Pues se notó el cansancio y Estevao, Richard Ríos y Víctor Roque tuvieron ocasiones que no metieron. Botafogo no podía salir a la contra, no daban dos pases seguidos y repito, es que los encerró Palmeiras en su campo. Me encantó la presión alta y claro, estaban muy cansados. Cansa más correr detrás de la pelota durante todo el encuentro que tener la posesión, y ya sabéis lo que decía Pep Guardiola cuando empezó con el Barça: hay que defenderse siempre con la pelota, es la mejor forma de defenderse. 1, porque tienes tú la pelota y no te van a hacer daño, y 2, porque el equipo contrario está corriendo detrás todo el rato. ¿Qué ocurrió después? Nos íbamos a la prórroga y ahí Paulinho, el ex del Leverkusen, marcaba un golazo. Jugada por banda izquierda, se mete entre dos jugadores en el pico del área, recorta, no lo podían tocar porque era penalti, clava la pelota con la zurdita al palo largo del portero y colocaba el gol en el minuto 100 de partido. Botafogo lo intentó hasta el final, de hecho colgaron varios balones arriba con Igor Jesús, que por cierto tuvo alguna que otra ocasión en la segunda parte, pero es que se veía muy solo. Arthur, el extremo derecho, no acompañaba, que es el jugador más habilidoso que tienen, y ya os digo, finalmente se lo llevó Palmeiras en la prórroga, justamente, aunque Botafogo casi empata el partido con algunas ocasiones, pero es que esta gente estaba loca. Recuerdo una jugada, un central, Brook se llamaba, o no sé exactamente cómo es, que se tiró de cabeza contra el suelo, vamos, exponiendo su nariz, porque es que la pelota iba a gol y le daba exactamente igual. Esta gente está loca. De hecho, el árbitro, que fue Turpin, que el francés, se vio sobrepasado en los primeros minutos, luego controló bastante bien el partido, pero claro, es que gente, hubo unos choques. Os dejo esta imagen aquí entre Richard Ríos y el central de Botafogo, que me gustó mucho, no recuerdo el nombre, pero buenísimo, despejando varias pelotas que chocaron y parecía que se habían cargado a Richard Ríos. Finalmente no, el jugador colombiano pudo continuar, pero es que todo el encuentro fue una guerra física brutal, un partido muy bonito de ver. Y nada, esto es Latinoamérica, gente, pasa Palmeiras, y os digo las conclusiones que saco del encuentro. Lo primero,
Richard Ríos está para un grande de Europa, eso está clarísimo. La forma en la que tiene de presionar, de robar la pelota, la creatividad que tiene, cómo saca cada balón, puede jugar de pivote, puede jugar como mediocentro creativo, incluso de media punta. Es buenísimo este tío, pero claro, creo que tiene una cláusula de 60 millones y el Palmeiras no lo quiere dejar salir, pues porque lo que estáis viendo es extremadamente bueno. En cuanto a Botafogo, pues se vio superado, no puedes tener un plan, solo uno, es decir, te había funcionado muy bien contra el campeón de la Champions, le ganaste al todopoderoso PSG de Luis Enrique, pero Palmeiras ya te conocía, no puedes encerrarte atrás y esperar que Igor Jesús haga milagros y finalmente, pues claro, perdieron porque no supieron cambiar el plan durante el encuentro. Cuidado con los verdados porque si mejoran la puntería pueden ganarle a cualquier equipo, o sea, es decir, si tuvieran a Igor Jesús por Víctor Roque que lo cambias, pues finalmente tendrías un delantero en condiciones para competirle a un Real Madrid, a un PSG, a cualquiera. De verdad, cuidado con este equipo que como mejoren un poco la puntería, es que se cargan a cualquiera. Y por último, sorprende el resultado, sobre todo de dónde venía cada uno. Es decir, el Palmeiras en el grupo A había empatado contra el Inter de Leo Messi, había empatado contra el Porto y le había ganado al Al-Ahly de Egipto, y era un equipo que veíamos que tenía grandes jugadores, pero muy regular, se desconectaba de los encuentros, y yo sinceramente al Botafogo, que venía de ser primero en un grupo con Atlético de Madrid y PSG, pues lo ponía como favorito 100%, encima es el actual campeón de la Libertadores, pero no. Los verdados pasaron, que por cierto, ayer subí un vídeo de la inteligencia artificial que había dicho que en principio ponía como favorito al Palmeiras, ganó, pero ojito, hay mucha gente criticándome, ¿ves? Pasó el Palmeiras, en prórroga, en prórroga y en el minuto 100 con un golazo que vamos, desarmó la defensa de Botafogo, si no, se hubieran ido a penaltis, por lo tanto no reíais tanto, que estuvo muy igualado. Y ahora os voy a hacer una pregunta, ¿qué opináis de lo que ha hecho Botafogo y hasta dónde creéis que puede llegar el Palmeiras? Os leo en comentarios. Y ahora vamos con el otro encuentro, porque el Chelsea a cuartos. Dominio de principio a fin por parte del Chelsea, sorprendieron al Benfica con una presión alta, los portugueses no daban dos pases seguidos, Reece James marcaba en el 60 un golazo de falta para adelantar a los Blues, tuvimos un parón de 2 horas por tormenta eléctrica y Di María empató con un golazo, con un gol de penalti, en el 95, aunque fue un golazo, y nos fuimos a la prórroga y el Chelsea demostró su dominio físico y marcó 3 goles más para poner el definitivo 1-4. Lo primero, alineaciones en pantalla, y os cuento lo que fue la primera parte. Monólogo del Chelsea, no dejaban respirar al Benfica, recuperación de la pelota muy rápida y atacaban continuamente. ¡Qué barbaridad! Reece James por la banda derecha, Cucurella por la banda izquierda, que ahora os comentaré algo que me gustó mucho que hizo Enzo Maresca con él, el entrenador del Chelsea. Y por parte de los portugueses, pues no podían dar dos pases seguidos y parecían muy cansados, que debería ser todo lo contrario. El Chelsea el año pasado jugó creo que 20, 25, casi 30 partidos más que el Benfica durante la temporada y no, se les veía muy cansados. No sé si es que no tiene sentido que estén menos acostumbrados al calor, si es que el Chelsea viene de Londres. En fin, no sé qué era, se les veía muy cansados, no daban dos pases seguidos y los jugadores se frustraban. Me gustó mucho lo que os comentaba de Cucurella, libre, jugó totalmente libre y estuvo cerca de marcar varias veces y nunca bajaba a defender. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Si es el supuesto lateral izquierdo, aunque jugó de carrilero, incluso en ciertos momentos lo vimos de media punta, de mediocampista, hacía lo que quería y básicamente como el Chelsea recuperaba tan rápido la pelota, Cucurella no bajaba y tenía libertad total, si no es por Trubin que sacó 2 pelotas, una un defensa bajo palos, que era un golazo por toda la escuadra de Cucurella con la derecha, pero luego Trubin también le paró un mano a mano, que os dejo la imagen en pantalla. Si no hubiera sido por eso, el Chelsea en la primera parte hubiera matado el partido. ¿Qué ocurrió en la segunda? Vimos la misma película hasta que en el 60 Reece James marcaba un golazo de falta desde la banda izquierda, que parecía que iba a centrar. Trubin dejó toda la portería vacía y claro, la colocó muy bien a palo corto del portero, pero yo creo que Trubin ahí tiene responsabilidad. Mucha gente dice que sí, que no, pues hijo mío, sí, si pones 2 jugadores en la barrera y la falta se tira a 40 metros de la portería, pues tienes responsabilidad, porque si es un centro, los defensas lo pueden defender, pero el área, digamos, la portería, la tienes que defender tú siempre, da exactamente igual. No hubo reacción del Benfica y en el 80 había parón por tormenta eléctrica y estuvimos 2 horas esperando el partido, que esto es lo que más odio de Estados Unidos. Y ¿sabéis qué es lo peor? Que luego el próximo Mundial se juega el año que viene y vamos a tener estos mismos parones, que si en Charlotte, que si en Florida, que si en todos los sitios. De verdad, odio este tipo de cosas. Tras la reanudación, en un centro rematado por Otamendi, malo a gusto hacia
un penalti absurdo, pero totalmente absurdo, es decir, Otamendi remataba de cabeza, Malo Gusto estaba de espaldas, así, que parecía que estaba bailando la jota, ole, ole, y el tío hace una mano, obviamente la pita el árbitro, Di María coge la responsabilidad, marca un golazo con medio paradiña incluida por todo el centro, lo tiró raso a Robert Sánchez, el portero español. Y yo flipé, o sea, vale, está bien que lo tires por el medio, tiro a la Panenka, pero raso, es que es arriesgarse muchísimo. Empataba el partido, nos íbamos a la prórroga. En la primera parte de la prórroga fue un poco superior el Benfica, con varios contraataques que casi marcan un gol, pero claro, se quedaron con un hombre menos porque un jugador no sé cuál tenía una amarilla, hizo una falta de amarilla, el árbitro lo expulsó. Y es que no puedes entrar así en la prórroga, es verdad que entiendo que el cansancio haga mella en la cabeza, pero es que vas con los tacos por delante al tobillo. Roja, totalmente merecida, y en la segunda parte, primero en Nkunku, que bueno, celebró como una locura, porque ya sabéis que este jugador lo ficharon del Leipzig como una estrella total, y ahora mismo está bastante en el olvido. De hecho, lo quisieron vender este último mercado al Bayern de Múnich, finalmente no hubo un acuerdo económico. Después Pedro Neto en un contraataque se quedó solo, mataba el encuentro, y ya por último remató la faena Duisburg-Hurbury, o como se llama este jugador, que tiene un nombre un poco complicado, y ya está, pasa el Chelsea. Conclusiones que saco de este partido. Lo primero, quiero darle un aplauso a Ángel Di María, que ayer vimos su último partido como jugador de la élite europea. Me da muchísima pena, me encanta este jugador, todavía está para jugar en el Benfica los años que quiera. De hecho, ayer fue el jugador más determinante y en este torneo ha sido el mejor jugador del Benfica sin ninguna duda. Y bueno, se marcha a Rosario Central, quiere volver a sus orígenes. Argentina, de hecho, el año pasado ya estuvo negociando con ellos, pero pasó algo raro con una mafia que había ahí en Argentina que lo estaba amenazando tanto a él como a su familia. Y bueno, ¿qué podemos esperar ahora del Benfica? Pues es que la verdad fue una auténtica decepción. O sea, otra vez un equipo muy irregular, venía como primero de grupo de ganarle en la última jornada al Bayern de Múnich, y ya os digo que este equipo yo no entiendo, con menos partidos que el Chelsea, y fueron arrollados ayer físicamente. Y el Chelsea, pues puedo decir que sacó todo su arsenal ofensivo y mereció la clasificación totalmente, aunque no me gustaron algunos cambios de Enzo Maresca, porque es que no puede meter a Malo Gusto, que siempre que sale la lía, defensivamente es terrible, y de verdad regaló un penalti que no tuvo ningún sentido. Delap, el delantero nuevo, que ya sabéis que Nico Jackson la lió en el anterior partido, le sacaron roja y está castigado porque es que lleva una temporadita este chaval de ida de olla, que le sacan roja porque es que hace unas entradas sin sentido. Y ficharon a Delap, que el año pasado metió 13 goles en la Premier League, y la verdad que no está funcionando muy bien. Ahora vamos con el emparejamiento de cuartos, os lo dejo en pantalla. Tenemos un Palmeiras-Chelsea, auténtico partidazo, y hoy recordemos que tenemos dos partidos, ahí os lo dejo por la parte derecha del cuadro, un PSG Inter de Miami, que se debe estar jugando ahora mismo, ahora me lo voy a ver, y por último, un Flamengo versus Bayern de Múnich a las 9 de la noche. Y os hago la pregunta, ¿quién creéis que pasa? Os lo digo yo antes de tiempo. Lo primero, va a pasar el PSG, obviamente le van a meter una turra a los de Messi, espectacular, y luego en cuanto al Bayern de Múnich, yo creo que va a pasar el equipo alemán, es superior, pero bueno, recordad que la inteligencia artificial ayer daba como favorito al Flamengo. Así que nada, por cierto, os dejo este comentario en pantalla que me puso ayer no sé si es un suscriptor, pero es una persona que vio el vídeo y me pone: y ganó el Chelsea, jajaja. A ver, yo me tomo todos los comentarios a bien, pero gente, que hubo dos prórrogas en los dos partidos, es decir, no, yo no diría que es que, qué equivocación de Chepe ayer, tal, no sé qué. Vamos a ver, dos prórrogas, se lo puede llevar cualquier equipo. De hecho, si a el Benfica no le echan un jugador, era superior en esa prórroga. Oye, que me he equivocado, pero me he equivocado entre comillas, no fue una goleada del Chelsea. Bueno, sí, pero no durante el encuentro. Y luego en cuanto a Palmeiras-Botafogo, pues hijo mío, en el minuto 100 mete Paulinho un golazo, pues ya está, pero con otra prórroga. Se pudo ir a los penaltis y pasar Botafogo perfectamente. Así que nada, gente, ya ha acabado el vídeo, ponedme en comentarios quién va a pasar hoy, cuáles creéis que van a ser los emparejamientos de cuartos, y por último te dejo mis redes sociales aquí. Te recuerdo que subo contenido exclusivo tanto a TikTok como a Instagram, que de verdad deberías verlo, vale la pena. Y ya está, mi gente. Por último, te envío un beso guapo, te envío un beso guapa, y como siempre digo, nos vemos muy pronto.